Bien, siendo las 21 horas 20 minutos del lunes 27 de julio de 2026, en el Polo Educativo René Favaloro, el Consejo Deliberante de la ciudad de Coronel Moldes se reúne en sesión especial con la presencia de los concejales Viso, Carrizo, Argüello, Rodríguez y Crespi. Damos lectura al orden del día. Orden del día. Visto. La resolución número 09/26 del Consejo Deliberante. Y consideramos la facultad de la Presidenta del Consejo Deliberante es otorgada por el artículo 26, inciso B, artículo 18, inciso 5 y artículo 22 de la Ordenanza 1041/07 del Reglamento Interno del Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronel Moldes y artículo 80, inciso 5 de la Carta Orgánica Municipal, en el que lo faculta para convocar a sesión especial. Por ello, el Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronel Moldes, en uso de las atribuciones referidas, resuelve. Artículo 1. Convócase al Consejo Deliberante sesión especial el día lunes 27 de julio de 2026 a las 21 horas en el Polo Educativo René Favaloro de la ciudad, a los efectos de tratar el siguiente tema. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura del acta de sesión anterior. 3. Comunicación interna. Que la convocatoria a sesión especial obedece a la asistencia del Departamento Ejecutivo Municipal y o agentes, colaboradores a los fines indicados en la nota de fecha 21 de julio de 2026. Artículo 2. Comuníquese, publíquese. Desde el registro municipal y archívese. Coronel Moldes, 24 de julio de 2026. Camila Rosario Gileta, secretaria, Consejo Deliberante. Marina Soledad Gandhi, presidente del Consejo Deliberante. Bien, muchas gracias. Con respecto al orden del día, el punto 2 corresponde a someter a votación el acta de la sesión anterior, habiéndose enviado el acta a todos los concejales vía mail y sin ninguna observación, lo pongo a consideración. Por la afirmativa, aprobado por unanimidad. La comunicación interna que corresponde a la convocatoria a sesión especial obedece a la asistencia del Departamento Ejecutivo Municipal y agentes colaboradores a los fines indicados en la nota de fecha de 21 de julio de 2026 de parte del Departamento Ejecutivo Municipal solicitando una sesión especial. De todos modos, corresponde dar la introducción a esta sesión especial. Están presentes para exponer la situación financiera y económica actual del municipio de la ciudad de Coronel Moldes, el secretario de Finanzas, José Luis Leseca, y el jefe administrativo, José Miguel Gaspar. Vamos a escuchar la presentación y la información que nos brindarán ellos para dar tratamiento a este tema. Señora Presidenta, señores concejales, secretarios que me están acompañando, es secretaria del Consejo, y a Víctor Bertoli, que lo hicimos trabajar en un día no habitual. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de poder explicar personalmente, junto a Naki, los fundamentos que llevaron al Departamento Ejecutivo a solicitar esta sesión especial. Venimos simplemente a exponer con absoluta transparencia la realidad económica del municipio y a explicar por qué entendemos que el incremento del 15% solicitado resulta necesario para garantizar la continuidad de los servicios que todos los vecinos reciben diariamente. Nuestro único compromiso es Coronel Moldes. El eje central del planteo es muy sencillo. Cada decisión que tome el municipio tiene dos caminos. Uno, mantener las tasas congeladas, y el segundo es adecuarlas para que el municipio pueda seguir funcionando con normalidad. Nosotros elegimos el segundo camino, porque creemos que sería irresponsable ocultar la realidad. Los gastos aumentan permanentemente. Combustible, repuestos, cubiertas, medicamentos, insumos, hospitalarios, energía, mantenimiento de máquinas, servicios contratados, bueno, todo lo que se refiere a gastos. Sobre el particular y sobre todo esto, los números, después Gaspari lo va a poner en conocimiento.
Sin embargo, la principal fuente genuina de recursos del municipio permanece prácticamente inmóvil. Si no, autorizamos este 15%. Eso genera desequilibrio que tarde o temprano termina repercutiendo sobre todo el servicio. Y nosotros no queremos llegar a este punto. El ajuste desde hace varios meses se viene haciendo. Se revisaron gastos, se suspendieron compras, se postergaron inversiones. Se administró con extrema prudencia cada peso de los vecinos. Hoy prácticamente hemos agotado esa posibilidad. Llegar más lejos sería afectar el funcionamiento del municipio y ese no es el camino que queremos recorrer. No queremos despedir empleados. Quiero ser muy claro. La salida nunca puede ser dejar familias sin trabajo. Detrás de cada empleado, obviamente, hay una familia. Nuestro compromiso es tratar de preservar esas fuentes laborales. El hospital, otro punto que demanda cada vez mayor inversión. Medicamentos, guardias profesionales, traslados, equipamiento, mantenimiento de edificios, insumos. Cuando un vecino necesita atención, el municipio debe responder. Y eso tiene un costo que lo asumimos con absoluta responsabilidad. Las viviendas, otro compromiso asumido con los vecinos. El programa Juntos por Nuestra Casa, hoy nos encontramos en la parte final del mismo, con muy pocos aportantes, e invirtiendo mucho dinero del municipio. Lo más triste es que al final del mismo nos van a quedar entre 8 y 9 viviendas sin aporte del grupo. Y no sería justo detener ese sueño cuando tantas familias vienen esperando durante años la posibilidad de acceder a su vivienda. No pretendemos mirar permanentemente hacia atrás. Sin embargo, tampoco podemos ignorar determinadas situaciones generadas que condicionan seriamente las finanzas municipales. Pero hoy esta no es la discusión. Hoy debemos decidir cómo sostenemos el presente y cómo garantizamos el futuro en Coronel. Por eso es que te pido que esto que yo expresé en palabras lo expresé en números. Bueno, buenas noches a todos. La realidad es que los números del municipio, yo voy a hacer un reporte de gestión presupuestaria que se hizo con la consultora que a fin del año pasado firmamos, donde si hoy estamos bien es porque los ingresos de jurisdicción municipal subieron un poquito más de la medida de lo que bajó la coparticipación. Es decir, la coparticipación en el año 23 era prácticamente el 50% de los ingresos del municipio. Hoy no llega al 40%. Eso ha hecho que tengamos que trabajar mucho en ver cómo sustituir ese monto que llegaba a la localidad y hoy lo tenemos que encontrar dentro de la misma localidad. No solamente en recursos, sino también en achicamiento de gastos. Y en eso podemos hoy decir que los egresos totales comparados al primer semestre del 2025 ajustado, los egresos totales comparados al primer semestre del 2025 ajustados contra los del 2026 están 7,16% abajo. Los ingresos de jurisdicción municipal están 8,87% arriba, cuando los de otras jurisdicciones están 12,34% abajo. Para eso se ha achicado gasto de funcionamiento, gasto de bienes de consumo que están entre el 6 y el 8%.
Eso ha llevado que la situación financiera del municipio esté equilibrada, pero que hacia adelante, como lo decía José Luis, las cosas siguen aumentando, la inflación está y puede originar problemas económicos si esto no lo revertimos, en cuanto a que hoy nosotros con el sistema integral hemos sacado que en el año 2025 lo que se gasta para prestar los servicios no se llega a completar con el total de la generación de tasa de propiedad. Ustedes recuerden que siempre lo hablamos que de lo que se genera en el presupuesto se pone el 75%, porque un 25% puede ser de gente que no puede pagar, incobrable. Es decir, si el total, si el 100% no alcanzamos a cubrir lo que hoy nos sale la prestación, si también nos quedamos en cuanto a la realidad de no aumentar la tasa, vamos a llegar que hoy nos falta el 25% para cubrir ese déficit en cuanto a la prestación de servicio. Si no vamos junto con, por lo menos con la inflación, vamos a llegar que en algún momento eso esté entre el 35 y el 40% abajo, y no afecta a este gobierno. Yo hablo como empleado, yo no, en este momento no tengo color político, hablo como empleado, va a afectar a las futuras gestiones municipales, porque en algún momento hay que tomar determinación. Entonces, sí, hoy un aumento de hoy y lo tenés que reflejar en el presupuesto que viene. Cuando si toquemos madera sin pata, ¿no? Es decir, ojalá la inflación siga para abajo, que afecte lo menos posible, pero si vos hoy no aplicás un aumento sobre la tasa, vas ya para el año que viene atrás y tenés que ponerle también lo que se prevé de inflación para el año que viene. Entonces eso también, en algún momento la gente también va a llegar. Por eso es para analizar. Después hay números que se refirió el secretario en cuanto al hospital. En los 6 meses que van de este año se han invertido casi 400 millones de pesos más. Es decir, los ingresos sobre los egresos estamos muy abajo. En lo que va de este año, en las viviendas Plan Junto con Nuestra Casa han ingresado alrededor de 40 millones y se van gastando casi 90 millones. Si yo hice un cierre del plan de vivienda al 31 de mayo, que si después quiere lo ampliamos, con una proyección, con un flujo de fondos hasta terminar el plan, y lo que falta, de acuerdo al informe del arquitecto a cargo del plan. Sí hay, el año pasado, lo que empezó esta gestión desde el 11 de diciembre del 2023 al 31 de mayo, se han gastado arriba de 700 millones y han ingresado 300 millones. Es decir, ya en el Plan Junto con Nuestra Casa se han puesto más de 300 millones para que el poder entregar las 14 viviendas que se han entregado durante lo que va de esta gestión. Y el flujo de fondos a futuro es negativo en cuanto a lo que falta para terminar el plan de vivienda. Entonces, sí, son todos números que van mostrando que sí se viene trabajando, pero que siempre decimos que la pérdida en salud es una inversión, porque hay que pensar en aquel que cae al hospital y hay que atenderlo, y quien a veces no tiene otro recurso, entonces es una inversión. El plan de vivienda
Sabemos que fue un proyecto que para moldes en los momentos críticos también sirvió. Hoy prácticamente podemos decir que del plan Juntos por Nuestra Casa, casi 187 viviendas, si no me equivoco, son una realidad. Y que no solamente fue la vivienda la realidad, sino el movimiento económico, que casi el 80% del material se compraba en moldes y que se daba trabajo a gente de moldes cuando faltó trabajo. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas y que se continúan viendo esa razón. Es decir, que fue una forma que la gente de menores recursos llegara a su vivienda, que se diera trabajo en molde y que los comercios de molde tuvieran la posibilidad económica de vender, ¿no? Por eso también se creó Mi Terreno, Mi Casa, y esta gestión lo continúa con ambos planes, tratando de ajustar los números para que no lleguemos con el déficit que llegamos en plan Juntos por Nuestra Casa. Pero bueno, las realidades económicas del municipio son esas. La inflación, ustedes lo saben, la inflación del primer semestre no acumulativo fue del 15,8%, acumulativo fue del 16,87%. Si vemos el combustible, que es uno de los elementos que más usa el municipio, aumentó el 25% en el primer semestre. Entonces, sí, son todos datos que hacen a la necesidad de analizar la situación y entre todos tratar de encontrar una salida que no sea perjudicial para el pueblo, pero que tampoco sea perjudicial para el municipio, porque de última redunda en el pueblo, y a veces en servicio y a veces en otro tipo de prestaciones. Yo creo que el planteo es... Creo que se escucha, sí, sí. El planteo es entendible. Nosotros hemos participado de la reunión en su momento, donde se exponían los fundamentos del aumento de la tasa, se hablaba del 15%, y bueno, se hablaron varios de estos temas. La cuestión fue que yo creo que hubiese sido importante, de antes de llegar a una votación con dos opciones, haber logrado una reunión de este tipo, o en comisión, o como se sugirió después. Pero bueno, son cuestiones que ya perdimos en su momento la oportunidad de hacerlo. Y digo esto en el sentido de que, en el caso de nuestro bloque, al momento de abordar este tema, si dar acuerdo o no al decreto que planteaba el Departamento Ejecutivo con el aumento de la tasa, llegamos al momento de la votación en donde había dos posturas. Por un lado, la fundamentación, sí, del 15%, pero del otro lado, una fundamentación que también era aceptable en relación a no el acuerdo del 15%. Creo que lo que faltó en el medio fue decir, bueno, juntar las partes y buscar una salida que sirviese al vecino por un lado, el bolsillo del vecino, pero también que no afectara la finanza del municipio. En ese sentido nos encontramos en una votación que era o el 15 o no el 15. Ahí fue donde nosotros como bloque, bueno, tomamos la decisión de no prestar el acuerdo, entendiendo que lo que fundamentaban en su momento era una fundamentación aceptable y que en más de una ocasión se planteó en ese sentido. Yo creo que es útil esta reunión, replantear la situación, entender y, bueno, buscar, si es necesario, algún acuerdo que sea beneficioso, tanto para el vecino como para el municipio, como lo dije recién. Sería bueno escuchar el planteo del resto de los concejales. ¿Alguien más hace alguna propuesta?
Bueno, veo saludable esta reunión. Coincido con el concejal de que quizás faltó un debate más amplio para poder determinar si se votaba o no el aumento. Pero bueno, yo tengo dudas, por ejemplo, en los déficits de los planes de vivienda. Digo, ¿por qué si en principio tenían un respaldo autosuficiente con el aporte de todos los beneficiarios o todos los inscriptos al plan? En principio yo entiendo de que debería haber solventado directamente con ese aporte. Digo, hubo aportes extras que, bueno, que me parecen raros, digo, de 300 millones, que si realmente era así o fue una mala administración o qué pasó, digo, ¿por qué hubo que agregar más dinero o aportar desde el municipio, cuando en principio el municipio sería un mero administrador de los planes de vivienda, que es un círculo cerrado? Sí, bueno, yo te puedo explicar lo que estoy en la gestión, seguramente Gustavo te podrá explicar lo anterior. De que nosotros estamos en gestión, no tuvimos ningún aporte extra de estos planes. No vendimos sitio, no aplicamos nada extra, nos encontramos con lo que había. Lo que pasa es que hay mucha gente que licitó en su momento, entonces ese que licitó y canceló el plan es alguien que no te está aportando y al final se está notando todo esto. Pero esto creo que te lo puede explicar mucho mejor Gustavo. Sí, en relación al plan de vivienda, esto hay que tener en cuenta también que a lo largo del plan fue totalmente golpeado por un aumento en lo financiero, en la inflación constante en muchos años. La sumatoria esa, un parate en su momento en la pandemia, donde se congeló la cuota del plan, en donde muchas veces la situación económica llevaba a replantear el valor de la cuota, que era lo que planteó en su momento la Comisión de Trabajo. Eso claramente fue afectando el ingreso constante propio que tenía el plan de vivienda. Yo creo que si vamos a abordar hoy la situación financiera del municipio por un solo tema, creo que no es ese el problema que hoy tiene el municipio. La realidad es que, más allá que el municipio era el administrador de un plan, tampoco en ese plan se logró contemplar el golpe fuerte que le iba a dar la inflación al programa de viviendas. Lamentablemente, cuando ya se arrancó con ese formato, bajo ordenanza, se hicieron algunas adaptaciones, pero ya no se podían cambiar determinados números o determinado formato del programa. Yo creo que, uno viéndolo de este lado ahora, como nos toca en este lugar, había forma también de abordar esa situación. Por eso vuelvo a decir, creo que el planteo que hoy tenemos para debatir no es una problemática solamente por un tema. No, seguro. Yo creo que sería importante plantear una reunión de trabajo con el plan de vivienda, tanto el de Juntos por Nuestra Casa como el de Terreno en mi Casa, que se trató de hacer las mejoras en el programa de los errores que se traía a través del plan anterior. Volviendo al tema, yo creo que la realidad hoy financiera golpea no solo el municipio Coronel Molde, sino a todos los municipios. Hace tiempo que se viene diciendo o escuchando que, bueno, la coparticipación cae, los ingresos caen, cuesta llegar a un acuerdo por el aumento salarial y siempre el tema que sale es la coparticipación, los ingresos. Entonces también es decir, se pensó desde hace un tiempo en tomar determinadas medidas de achique del Estado de alguna manera para decir, bueno, no llegar a este punto, o estamos a tiempo de decir, bueno, hay que replantear financieramente un programa para decir, no caer más hondo en el pozo si es que ya estamos cayendo en un pozo.
a lo que plantean, la situación sí es complicada y si seguimos este paso va a ser peor todavía. Por eso es decir, trabajar hoy en este tema puntual, en la realidad puntual, bueno, ¿cuáles son las posibilidades o qué es lo que se plantea como desde el Departamento Ejecutivo para abordar estos temas y que no sea solamente el planteo del aumento de tasa? Bueno, creo que tratamos de explicar lo mejor posible que se viene haciendo una reducción paulatina de un montón de gastos, de un montón de cosas, y se va a seguir en esta actitud. Obviamente, el diálogo puede fortalecer todo esto, pero yo entiendo que hay 2 o 3 parámetros que nos implican un gasto muy grande. Este era uno, el hospital, la inversión, y bueno, son los gastos más importantes, porque vos, ni hablar de gastos más pequeños, no se va a notar en esto. Sí, yo siempre de acuerdo a números, ¿no? Nosotros en marzo, cuando se vio que el impacto de la coparticipación iba a ser duro y que no se preveía para adelante un aumento de la coparticipación en el corto plazo mientras no se recupere el consumo en el país. Esta es la realidad. Hoy lo que más es coparticipable para los municipios es el IVA, y mientras no se recupere el consumo de la gente, no va a haber una buena coparticipación para los municipios. Entonces, ya de marzo empezamos a ver no solamente qué se podía dejar de hacer o qué obra no empezar o qué no comprar, sino qué ajuste había que hacer para no tener un déficit económico. Es decir, se vio bien el consumo, se vio el personal, se vio distintas cosas, áreas del municipio donde se han retocado y donde se está hablando con cada secretaría para seguir retocando, tratando de no afectar los servicios y no, como decía, no afectar al personal, pero sí se han cortado las extras, el gasto del personal comparado primer semestre de 2025 con el primero de 2026, ajustado a lo del 2025, nos da un 7% menos, y eso se ha hecho no corriendo gente, pero sí se ha jubilado gente y no se ha incorporado. Y los achiques de horas extra en todas las áreas, que se han realizado en todas las áreas para poder que los números lleguen y poder ante el reclamo gremial también poder seguir dando algún aumento salarial. Naki, cuando decís 7% en pesos, ¿a qué equivale? Para que me ponga los lentes. Tema. ¿Dónde lo puse? El presupuesto de ejecución. Ahí te digo. Estamos hablando de 180 millones de euros en el semestre. 180 millones representa un salario mensual de la gente contratada y permanente. Toma dimensión. Al día de hoy. Perdón, yo lo que quería preguntar es, no sé si lo dijeron, me parece que no, el porcentaje de la recaudación de este último semestre, ¿ha bajado? ¿Sigue siendo el mismo? El porcentaje de la recaudación lo hemos mantenido hasta el 2025, pero la realidad marca que al vencimiento
en tasa de la propiedad no llega al 50%. Lo recuperás en 3 o 4 meses, llegás al 55%, pero en algún momento supo estar entre el 65 y el 66%. Hubo del 2023 a la fecha una caída del 10 al 11% de recaudación en toda la área. La recuperación de deuda que está, digamos, vencida es la que nos está manteniendo, la verdad. ¿Se está haciendo alguna gestión de cobro? Sí, estamos haciendo gestión de cobro, por eso te digo que hoy notamos eso, que realmente nos ayuda a poder mantener ese déficit que tenemos de la participación y del ingreso normal por pago. En gasto de funcionamiento hemos reducido 130 millones de pesos en el semestre. Servicio ejecutado por terceros también hemos tenido una baja. Publicaciones y propaganda también hemos tenido baja. Es decir, se han tocado distintas áreas que no afectan directamente a los servicios, pero sí pensando en la economía del municipio. ¿Alguna otra propuesta, una consulta? No, una consulta. Para el tema del jubilado, ¿se podría hacerle en vez de 15, una tasa un poco menos? Porque principalmente que el que más está al día es el jubilado. Y el jubilado no le podría aumentar un 15%. Entonces tendríamos que hacer una escala, si se quiere trabajar, hagamos una escala de acuerdo al ingreso y todo eso para hacer un aumento. Me parece, no sé. En la tarifaria, en la ordenanza impositiva está, es decir, el jubilado paga, algunos jubilados el 50% menos y otros el 30% menos de la tasa. Como ahora hace el 15%, ese 15% le llega al jubilado también. Entonces, hacer una escala, digo, una de las áreas. Porque el incremento de las tasas y de los servicios y de los impuestos no va de la mano con el crecimiento del comercio, con el crecimiento del sueldo del jubilado, con el crecimiento del sueldo del empleado. No se aumenta de la misma forma. Entonces tenemos que ser un poquito más conscientes y quizás por ahí aumentando menos recaudas más. No, te entiendo lo que vos me querés decir, pero por ejemplo, lo que es la tasa de comercio es por el índice de venta, hay un coeficiente. Claro, o sea, vos sabés que hay un 17% menos a nivel provincial y a nivel municipal de venta y que ha caído. Sí, te entiendo perfectamente. Y bueno, si vendés menos, vas a aportar menos si tenés un índice que te fija vos, de acuerdo a tu declaración jurada, te fija lo que vos tenés que pagar. Y fíjate vos, te voy a decir más, hay muchos negocios que hoy están declarando otro monto de que están declarando la firma. Entonces, nosotros vamos a hacer realmente el esfuerzo de todos lados, pero en eso te digo, ¿no? Porque es lo mismo que patente, es por un coeficiente, ¿y qué quiere que hagamos? El valor del vehículo. Tampoco podemos inventar nada en eso. Sí, yo quiero primero decir, por ejemplo, la provincia los vida digna, la vivienda semilla, y nos mandó este mes, aumenta el 15%. 15%. Vida digna y el otro se Valor de cuota. Valor de la cuota. Sí, y nosotros como municipio, si no lo estamos pensando, hemos adherido al monotributo unificado. El monotributo ahora va a cambiar el monto y afecta a los pequeños comercios. Lo que sí, por ejemplo, Hugo, lo que vos decís del comercio, va a afectar al pequeño comercio y va a aumentar el monotributo, porque viene de nación para arriba, para abajo. ¿Me entendés? Sí, nosotros al comercio que paga por declaración jurada va a pagar de acuerdo a su declaración jurada
hay comercio que le ha ido mejor y comercio que le ha ido peor, y eso se ve en el momento de que liquidan. Las patentes han venido muy parecidas, los vehículos muy parecidos al primer semestre, la escala para el segundo semestre, y camionetas y camiones tienen un índice a la baja que, como viene la escala, se va a cobrar. Es decir, los que bajan y los que es igual, y es muy poquito aquel que ha aumentado. Son 1 o 2 marcas del mercado que son las que han aumentado y muy poco. Pero esa es la realidad. Y se está trabajando para que a partir del año que viene esto de patentes seguramente va a llegar al Consejo, ustedes lo puedan debatir y lo corre la provincia. Valeria, yo te doy un dato más cerrado el año 2025 con una recaudación del 55-56%. Te lo voy para que ustedes tengan por zona. La zona A, que son todas la parte céntrica, la calle de pavimento, tiene un 63% de gente que ha pagado. La zona B, que es cordón cuneta con tierra, tiene un 26% de gente que ha pagado. La zona C, que es calle de tierra, tiene un 35% de gente que ha pagado. La zona D, que es la quinta, un 22% de la gente que ha pagado. Y la zona E, que es la periferia, donde están ahí las quintas, pero quintas reales, un 43% de gente que ha pagado. ¿Algo más? Viendo que no hay consultas, en relación ahora, sí, bueno, ¿cómo seguimos con este tema? Teniendo en cuenta que el abordar el 15% ya se trató, ya se tomó una resolución, ya se expidió el Consejo, entonces no corresponde insistir en ese sentido. ¿Cuál es, si es que hay una nueva propuesta del Departamento Ejecutivo? Nosotros realmente lo que necesitamos es el 15%, porque los números fueron sacados desde diversos sectores y de diversos colores y da el 15%. Esto, yo no quiero generar acá un partido de truco, ni mucho menos. Y la realidad que a nosotros nos da es el 15%. No se aprueba, bueno, salgamos. Habrá que reducir servicios, habrá que ver, bueno, no sé. Pero esa es la realidad. Nosotros no venimos a decir el 15 para terminar en el 9, para terminar en el 8. No, el 15 No, yo no planteo, José, ni un partido de truco ni nada. Te estoy planteando la realidad hoy en base a un reglamento existente que creo que lo conoce, en donde, bueno, ya entró un decreto con el 15%, se trató en el Consejo, creo que no como se debería haber tratado, se votó y por ende, o sea, no... Bueno, queda fuera el reglamento. Sí, te entiendo lo que vos me querés a eso no me te entendí refiero. otra cosa, sí. Por eso, a eso yo me refiero. Yo no te estoy cuestionando, peleándote ningún número. Voy a esto. Nosotros hemos hecho las consultas, si bien no sé si las tendrá escritas Andrea, las consultas al asesor legal, y él nos dice que no habría inconveniente en una sesión especial revertir eso que fue denegado. Claro. Primero que no pasaría el mismo proyecto porque no es de julio en adelante. Si acá, si sería un decreto. otro proyecto pensando o en agosto en adelante para que traten en la próxima reunión de consejo. En septiembre. O si sale votado, cambiar
numerito nada más. Pero bueno, eso es una cuestión de que debería entrar otro proyecto para que se analice el cuerpo y que el cuerpo no es el mismo, porque de julio en adelante no, ninguna ordenanza retroactiva. Ya hay gente que pagó y hay gente que en julio pagó los 6 meses que le habilitaba. Es decir, que se va a ver beneficiado. Esa es la realidad. Si vos pasás un proyecto que lo pueden tratar el jueves que viene, y puede ser para agosto, puede ser para septiembre. Y si el aumento significa en total entre 18 y 20 millones para el municipio por mes. Esa es la realidad. Y que sí, a lo mejor estos meses vos lo sostenés por el pago anual que hubo en marzo, pero cuando lleguemos a los últimos meses se va a poner complicado. Bien, me parece que lo que correspondería es que el cuerpo se ponga de acuerdo si estamos decididos a recibir un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo para darle el tratamiento. Si quieren para eso, nos tomamos un cuarto intermedio, nos ponemos de acuerdo en lo que resuelva el cuerpo de recibir o no un nuevo proyecto y continuamos en unos 10 minutos, ¿les parece? Bueno. Pasamos entonces a un cuarto intermedio, estamos todos de acuerdo para resolver si recibiremos un nuevo proyecto. Retomamos el cuarto intermedio tomado previamente. El cuerpo deliberativo resolvió continuar con el cuarto intermedio hasta el día jueves a las 20:30 horas, donde nuevamente nos volveremos a reunir para tratar el dictamen que recibiríamos hasta el día miércoles 29 sobre el dictamen que entregaría el asesor letrado sobre el tratamiento nuevamente del incremento de las tasas en este cuerpo deliberativo. Entonces pongo a consideración el cuarto intermedio, continuar en el cuarto intermedio hasta el día jueves a las 20:30 horas. ¿Por la afirmativa? Bien. Continúa el cuarto intermedio. Aprobado por unanimidad.